la adquisición y pues que nos diera una información para que la población también tenga esa información, porque ha habido diferentes informaciones, tanto de lo que es la famosa información popular que le decimos, en otras palabras, el chisme, ¿verdad? Entonces, como para que podamos pues darle a conocer al pueblo de Guatemala la adquisición de estas armas, que nos pudiera dar una explicación respecto a este tema. Señor Ministro, le dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días, presidente. Buenos días, señora diputada. Si hay diputados en línea, buenos días. Mucho gusto, señor presidente. No he tenido el gusto de conocerle. Creo que efectivamente esta comisión es una de las más importantes para nosotros en términos de un relacionamiento que permita no solo la tarea de ustedes como Congreso de los controles externos de la fiscalización, sino que nosotros nos permite que sea la comisión natural donde planteamos algunos temas que hoy no los vamos a plantear, pero en su momento trabajar en algunas propuestas que tenemos de reformas legales y otros temas que implican realmente ir trabajando en conjunto por lo que nos interesa a todos, que es la población y el país. Entrando en materia a su pregunta con respecto a las armas, me imagino que se refiere, o las preguntas se refieren al contrato que se quiere establecer, todavía no está firmado, de la compra de armas y de pistolas de marca Beretta, porque realmente lo que ha creado un poco de polémica, o si no polémica, digamos, de que algunos actores también desinforman a la opinión pública. Un contexto rápido, señor presidente. Hay un criterio que la propia Interpol y las propias policías a nivel global tienen, y no solo las policías, sino que las Fuerzas Armadas militares, porque la policía es una fuerza armada pero civil, que tiende a lo que denominamos la estandarización de las armas asignadas a estos cuerpos de seguridad. En este sentido hay una tendencia a nivel global que cada estado, cada policía elige un tipo de arma que sea específicamente estandarizada. ¿Qué significa estandarizada? Significa que esa arma esté asignada a todos los miembros de esa fuerza armada. En el caso de Guatemala, con el tema de la Policía Nacional Civil, en el 2015 se tomó una decisión de estandarizar esas armas utilizando la pistola de 9 milímetros marca Beretta, que tiene ciertas especificaciones técnicas. Hoy está conmigo el equipo especializado en tema de armas. Si fuera necesario hablar alguna cosa más técnica, yo no soy experto en armas, entonces no entro en esos detalles técnicos. Pero decía, en el 2015 se toma la decisión de empezar a estandarizar la pistola en la Policía Nacional Civil. Lo que significa el 2015 significa que no es durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo ni la gestión mía como ministro. Se toma la decisión de utilizar esta arma. Se viene dando una serie de momentos donde se adquiere esta arma, y esta arma al momento hay un 82% de las pistolas que tenemos en uso que son de la marca Beretta. En esta línea, desde el año pasado, se tomó la decisión de completar precisamente el poder adquirir estas armas, completar la estandarización. Esto por dos razones fundamentales. Una, porque tenemos desde el año pasado planificado llegar a final del gobierno de poder incorporar 12.000 nuevos policías. Creemos que como va el proceso, y el director me podrá desmentir o confirmar, que probablemente lleguemos incluso no a 12.000, sino que a 14.000 o 16.000 nuevos elementos. Por ley y por características de la fuerza, cada policía tiene que tener un arma, tiene que tener una pistola. Efectivamente hay pistolas que también necesitamos, esta es la segunda razón, que necesitamos retirar por un tiempo de circulación en la fuerza policial, porque tenemos que, no es revaluarlas, es como potenciarlas, es el término correcto, porque ya llevan su tiempo y es necesario potenciar esas armas porque ya han sido utilizadas. Para eso necesitamos, al quitar esas armas, también tener armas disponibles para proporcionar a la policía. En este sentido, la decisión que se tomó fue continuar con la decisión que ya, a partir de que son varios gobiernos, ya no solo una decisión de un gobierno,
sino que una decisión del Estado como tal, empezamos el proceso de adquisición de estas armas. Utilizamos y acordamos entre los equipos del Ministerio utilizar el método o digamos, no el método, sino que el modo de compra de proveedor único, porque el único que tiene la autorización de importar ese tipo de armas es precisamente una empresa que se llama El Mundo de las Armas. Entonces, este proveedor único, que es un método que establece la ley, si mal no recuerdo está en el artículo 43 o 46 de la ley, permite la compra precisamente a través de proveedor único. ¿Qué significa proveedor único? Cuando se quiere comprar un bien de cualquier naturaleza, que se tiene la certeza de que no hay ningún otro proveedor porque no hay ninguna otras características, efectivamente se compra de manera directa. El año pasado se adjudicó al Mundo de las Armas, más o menos como en septiembre, octubre, si mal no recuerdo, se le adjudicó este contrato. No se firmó nunca porque hubieron algunas dudas sobre el procedimiento y se decidió desistir de ese evento para hacer un nuevo evento. En ese nuevo evento se pidió el acompañamiento de la Contraloría de Cuentas a través de una auditoría concurrente que nos permitiera salvar con anticipación cualquier situación que fuera complicada. De tal suerte que a finales del año 2024, en diciembre, se votó, como decimos en la jerga cotidiana, se votó el evento y se inició a partir de febrero un nuevo proceso. Al final de ese proceso estamos en este momento y la polémica surge fundamentalmente porque se presentaron dos propuestas o dos intenciones, digamos, de participar. Dos empresas, una es la empresa El Bisonte y otra empresa que quisieron participar, mostrando interés. Yo me imagino que si mostraban interés es porque tenían o creían tener las condiciones técnicas de este tipo de pistola. Una de estas empresas ya no entregó sino solo la carta de intención y no entregó ninguna documentación. La otra empresa entregó documentación, pero lamentablemente para ellos cometieron algunos errores en las consideraciones básicas de la solicitud y por lo tanto legalmente no pueden ser parte de esta participación. Hay una serie de condiciones base que toda licitación debe de tener y que están establecidas por la ley y que una institución pública no puede obviar. Y son cosas tan pequeñas como podría ser ciertos documentos que si no están redactados adecuadamente, simple y sencillamente no participa la empresa. La empresa presenta, cuando se empieza a trabajar la posibilidad de asignar esta licitación al Mundo de las Armas, la empresa presenta un recurso de carácter administrativo y nosotros no dimos al lugar por consideraciones técnicas muy específicas y ahí es donde inicia en gran medida el punto divergente, particularmente con la Contraloría, que nos hace una serie de recomendaciones para revisar el proceso. En este momento, ¿en dónde estamos? Estamos en esta etapa final de analizar estas recomendaciones. Por lo tanto, al punto y al día de hoy, todavía yo no puedo afirmar como ministro de Gobernación si se va a hacer la compra o no, sino es a partir de concluir este proceso de aclaración de recomendaciones y cuando la propia Contraloría nos dé sus criterios y conjuntamente con la PGN, que es la que tiene la responsabilidad de cuidar los intereses del Estado para tomar una decisión. Por lo tanto, no hay todavía una decisión. ¿Cuáles son? Yo quiero hacer una diferencia entre el plano administrativo y legal del plano técnico de seguridad. No comprar las armas en este momento implica un impacto a nuestro servicio de seguridad, en tanto que en mes y medio se gradúan 3.300, no recuerdo, 3.200 nuevos agentes y la pregunta es ¿de dónde vamos a sacar pistolas para asignarles? Vamos a tener policías que van a estar en la calle sin un arma de fuego.
Pero esa es la parte técnica. Justifica una compra, por supuesto, pero tampoco justifica que nos saltemos la ley. Y que si hay criterios sólidos legalmente, tampoco podemos dar un paso adelante. ¿Qué sucede aparte del tema de seguridad en términos, digamos, puramente administrativos? Lo que sucede es que debemos de votar el proceso que está en este momento, para usar siempre el término coloquial, y abrir un nuevo proceso y una nueva licitación, buscando, probablemente siguiendo los criterios de la Contraloría, que no sabemos en este momento si significaría usando de nuevo el tema de compra a través del proveedor único o abrirlo a una licitación. Se me ha criticado muchas veces de por qué razón, para evitarnos este problema, no compramos directamente con la fábrica. Y hago un paréntesis. Es importante señalar que este tipo de arma técnicamente es uno de los que prácticamente utilizan todas las fuerzas armadas en el mundo. El ejército de Estados Unidos tiene esta pistola como estándar de sus propias fuerzas armadas, lo que significa que técnicamente es una de las mejores armas. No es la única, por supuesto, hay muchas marcas. Hechos no solo en los países del primer mundo, sino que también en países de desarrollo como la India, Turquía, aunque Turquía es un país desarrollado. Menciono esto porque entonces uno diría, bueno, compremos las armas directamente para evitarnos este problema. Lo que sucede es que no se puede comprar directamente porque la empresa va a decir que no. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Tendría que construir, o no construir todavía sea el término correcto, lo que tendría que montar toda una empresa en Guatemala para poder vender las armas. Y eso es oneroso para cualquier empresa transnacional, porque entonces tendría que invertir en todo lo que significa tener una empresa en Guatemala, y por eso es que ellos concesionan la venta de armas en todo el mundo. Otro punto importante que no hay que olvidar es que nos encontramos a nivel global en un conflicto armado muy importante y muy serio, que es la guerra de Ucrania, que implica las compras a todas las fábricas del mundo de armamento. Beretta ya no puede comprometerse a dar armas sino hasta dentro de unos 5 o 8 años, porque todas las armas están vendidas en este criterio. Es decir, el riesgo que corremos es que si nos vemos obligados a no comprar esta arma, no vamos a conseguir armas, y esto tiene un impacto considerable en la seguridad del país. Es decir, vuelvo a insistir, termino, señor presidente, que este tema es un tema también interpretativo de la ley, y en eso estamos discutiendo, platicando con la Contraloría. Nuestra decisión es hacer, obviamente, digamos, seguimiento a las recomendaciones de Contraloría, que también debo decir que las recomendaciones no son vinculantes, pero nosotros tenemos que, digamos, seguir un criterio, porque además yo voté el evento anterior para poder tener una relación estrecha con la Contraloría. Lamentablemente, por razones diversas, problemas de comunicación posiblemente, la Contraloría solo al final del proceso hizo sus recomendaciones críticas al proceso. Hubiera sido interesante que lo hubieran hecho durante la auditoría concurrente, pero digamos, tampoco es obligación por ley de que tengan que hacerlo. Esas serían las condiciones generales, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Es otra de las interrogantes que también ha surgido en los medios populares, escritos y virtuales, la contratación de una empresa que está vinculado a familiares de una ministra. ¿Alguna explicación acerca de eso a la población, señor ministro? Bueno, la única explicación es que en sentido estricto y legalmente no hay conflicto de interés, porque son dos instituciones totalmente diferentes. Esto es muy importante porque, digamos, esto también se evaluó con la Contraloría desde el inicio, y efectivamente la recomendación, por esa razón no hay conflicto de interés. Claro, uno puede suponer en un país que tiene en los últimos gobiernos alguna percepción, digamos, del tema de corrupción, puede llegarse a esa conclusión, pero la única respuesta que yo tengo es que no hay conflicto de interés. Muchas gracias, señor ministro.
Algo que quisieran agregar los compañeros diputados: estamos sobre la adquisición de armas de todo tipo pistola para uso personal de la Policía Nacional Civil. Quisiera pedirle mil disculpas a los compañeros diputados debido a que este lugar es muy pequeño. Hicimos toda la lucha para conseguir algo más grande allá en el edificio del Congreso. Lamentablemente no hubo cooperación y pues terminamos usando esta oficina, y espero de que pues la incomodidad pues que no nos impida el deseo de hacer este trabajo el día de hoy, compañeros diputados, y igualmente a los señores ejecutivos del Ministerio de Gobernación, y sigamos adelante con esta agenda de trabajo el día de hoy. Bienvenido, señor vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Disculpe ahí, como le estoy diciendo, lo importante es que esté sentadito, ¿verdad? Sí. Bienvenido, señor diputado Corleto, diputada Lucrecia, el diputado Alberto, secretario de la comisión. Creo que quiere tomar el uso de la palabra. Sí, buenos días, presidente. Buenos días, diputado. ministro y todo su gabinete, compañeros diputados y amigos de la prensa. Yo quisiera tocar varios temas, pero quisiera que termináramos el tema número 3, y de ahí yo quisiera pedirle la palabra, que tengo varios temitas también relacionados con varias preguntas que yo le quisiera hacer al ministro. Por favor, presidente. Pues entonces vamos a regresar a un punto con el ministro. Voy a pasar al proyecto denominado Construcción Centro de Cumplimiento de Condena de Hombres Mazahua-Escuintla. Señor ministro, sé que de su equipo pueda darnos una explicación: qué pasó, qué va a pasar, por qué está pasando. Bien, esto es importante recordarle a la población que nos está viendo y escuchando que el Estado de Guatemala ha sido sumamente, digamos, no sé qué palabra utilizar, pero ha sido dejado, como decimos también, a veces me gusta utilizar los términos cotidianos porque son muy descriptivos, por un Estado que en la práctica no consideró seriamente el tema de la infraestructura carcelaria. Aquí estamos hablando de 40 años a la fecha, no es una cosa de un gobierno o 2 gobiernos atrás, no, que de muchas décadas, por diferentes razones. ¿Por qué menciono esto? Porque la tendencia empezó a cambiar como Estado, me refiero, no como gobierno, se empezó a cambiar, a buscar la posibilidad de invertir en infraestructura carcelaria o penitenciaria. A partir de esto, un préstamo del Banco de Integración Centroamericana para el Ministerio de Gobernación utilizó o consideró, planificó una parte importante del presupuesto de este préstamo para la construcción de una cárcel. Y aquí tengo que ser sumamente claro en un punto que también y ha generado confusión, y una confusión realmente no malintencionada, sino que de ninguna de las partes que ha discutido, y es sobre el tema del concepto de prisión de máxima seguridad. En Guatemala no ha existido en términos estrictos una prisión de máxima seguridad. ¿Por qué razón? Porque esta tiene estándares de alto nivel que Guatemala sería un gasto grandísimo. Por ejemplo, los estándares internacionales piden que las paredes tengan un grosor casi 3 veces de lo que normalmente tiene una pared. El que tenga fundido metal dentro de las paredes, que significaría un alto costo de una prisión. Pero en términos coloquiales y en términos, digamos, de nuestra gestión penitenciaria, digo como Guatemala, no como este gobierno, se ha utilizado el término de máxima seguridad cuando se habla de una prisión donde van a ser colocados privados de libertad que son de alto impacto, pero que no necesariamente tienen esas condiciones. Hago esta aclaración porque evidentemente si a mí me dicen es que usted tiene una cárcel de máxima seguridad, si yo me atengo a los términos internacionales, tengo que decir no. ¿Va a construir una cárcel de máxima seguridad? No, sería falso. Pero sí entendemos en ese sentido máxima seguridad, en el sentido de que va a haber un espacio con ciertos criterios de seguridad para poner a los privados de libertad de mayor impacto a la población. Sí, lo vamos a hacer. ¿Qué sucede en el 2023? En el 2023 el gobierno, con el préstamo del Banco de Integración Centroamericana, adjudica
con acompañamiento del banco, porque estas cosas no se hacen solo el gobierno, sino que acompaña el banco, porque es un préstamo de un banco y el banco ve sus intereses. Entonces adjudica en el segundo semestre de 2023 a una empresa mexicana, le adjudica, porque son licitaciones internacionales, los préstamos de esta magnitud obligan a que sean licitaciones internacionales, aplica y le adjudican el tema de la construcción en un terreno, que es el terreno en la comunidad de Mazahua. Se hacen una serie de estudios, empieza el tema, se le asignan una adjudicación que está dividida en 2 fases, y cada fase implica un contrato. Yo después voy a pedirle y por eso mencioné el Banco Centroamericano, porque en el Ministerio de Gobernación existe una unidad que está encargada de hacer la gestión y la administración de este préstamo. Es el licenciado Portillo el que tiene esa responsabilidad, y quisiera que él ahondara sobre los términos más específicos sobre esta ejecución del préstamo y a qué punto estamos. Yo después puedo hacer algunas valoraciones políticas de cómo estamos trabajando esto, pero que él haga la valoración técnica, que me parece muy importante que lo explique. Licenciado Portillo. Licenciado Portillo, le doy el uso de la palabra. Gracias, señor ministro. Gracias, presidente Lima y diputados que nos acompañan. Mi nombre es Edgar Horacio Portillo Morales, soy director de la Unidad de Ejecución de Proyectos del Ministerio de Gobernación. Precisamente, como decía el señor ministro, somos los que tenemos el manejo del préstamo 2181 del BCIE, que va específicamente destinado al proyecto del tema Mazahua, al que se refería el señor ministro de Gobernación. Siendo un poco colateral con la historia, para que tengan un antecedente mucho más amplio en el proceso, bien decía el señor ministro de Gobernación, este terreno de Mazahua acontece en 1962, el inicio de la historia, en que en su momento, a través del decreto 1551, que creó también el Instituto de Transformación Agraria, se le da la personalidad jurídica al instituto, y este terreno se otorga en ese tiempo específico histórico, y por eso dentro de su contexto nace con algún desfase de registro desde el inicio, ¿verdad? Como parte de la historia, solo para que tengan un antecedente específico. En la actualidad, obviamente, eso es lo que nos ha llevado a remarcar un poco el contexto de medición que tiene. Ya se hizo el acercamiento, se tuvo el apoyo del RIC como parte de una medición en el terreno. Hay un desfase en la medición registrada, específicamente histórica, por eso me refería al inicio del contexto histórico, y una referencia a la medición que se tiene en el contexto del propio terreno. No obstante, sí, el tema de preinversión, porque vamos a hacer, claro, separar 3 ámbitos en este tema, ¿verdad? Hay un tema de preinversión, luego es un tema de construcción, y finalmente está el tema de equipamiento. El terreno de Mazahua actualmente tiene en la fase, o se encuentra en la fase de preinversión. Esa fase de preinversión tiene a cargo los estudios de planificación, planos, etcétera, y por eso mencionaba ese antecedente histórico. Y lo que hoy acontece es que se están tomando las acciones, por instrucción del señor ministro, de rectificar, de hacer todo lo que esté en gestión interinstitucional. Ya tuvimos el primer acercamiento, nos da acompañamiento también el registro de la propiedad, nos respondió un memorial donde es más explícito en el ámbito de la medición. Actualmente, por instrucción también del señor ministro, se va a convocar al RIC, al registro de la propiedad y a Escribanía de Gobierno, para que colateralmente se vaya ahondando el tema de recorrido de la ruta que se tiene en este específico aspecto. Eso obedece a la fase de preinversión, como bien decía el proyecto Mazahua. Es en donde se encuentra actualmente, que se tiene que superar esa etapa precisamente para dejar finalizada la etapa de la preinversión, ¿verdad? Para que a futuro, si así se estima conveniente y el tiempo lo permite, se pueda a futuro tener una segunda fase que concurre a la construcción y una tercera al propio equipamiento. Pero situándonos, estamos en esa fase de preinversión, específicamente en el tema Mazahua, señor presidente y diputado. Muchas gracias, licenciado. Sí, para extender un poco y explicar un poco, el problema que tenemos es que esta situación
de medición, digamos, que nosotros la descubrimos. Esto no había surgido. ¿Por qué? Porque no se habían hecho los planos. Entonces, cuando se hacen los planos es cuando entra esta situación. El problema es que la municipalidad no puede dar la licencia de construcción si no se aclara el término de la propiedad, porque si no está registrada, ¿de quién es esa propiedad? De ahí que estamos en ese proceso. El problema fundamental es que esto, como sucede en los temas de mediciones de tierra en Guatemala, ustedes saben muy bien que todo el tema de tierras, de terrenos, es una situación país muy compleja. No se resuelven los problemas, aún en los litigios privados, cuando hay diferencias de mediciones, duran años para resolverlo. El problema que tenemos es que tenemos, y en eso estamos en este momento, tener claro qué es lo que va a pasar en términos burocráticos. ¿Esto se puede resolver de manera inmediata o requiere procesos largos para poder establecerlo? Si requiere procesos largos, nos encontramos con un dilema, y es: paramos la construcción y hasta que se resuelva, o buscamos una alternativa. Buscar una alternativa es posible porque hay diferentes terrenos que podemos utilizar para la construcción y que estamos analizando cuáles son los que tienen realmente una certeza jurídica, porque si vamos a encontrar con un terreno que tiene un problema similar, de nada nos va a servir. Entonces, en esta etapa estamos, es decir, resolviendo el tema de la medición, del registro de la propiedad, pero por otro lado buscando alternativas. ¿Qué significa la búsqueda de alternativas? Que hay que ser honesto, y lo digo con toda franqueza a la población: perderíamos los estudios de preinversión sobre ese terreno, porque no necesariamente los planos van a funcionar en otro terreno. Es un riesgo alto, por supuesto, pero es una valoración política, de hecho, en algún momento que tenemos que hacer. Yo, como ministro de Gobernación, no es una decisión única, porque tengo que hacerlo con el banco. O sea, yo puedo decir, hagamos esto, pero el banco me puede decir no, porque están las famosas no objeciones, que es una metodología del banco, de que todas las acciones que tenemos de implementación del préstamo, el banco tiene que decirnos al final si procedan con esto. Entonces, el problema, ya más de carácter general, es que en ese abandono al sistema penitenciario tenemos un hacinamiento muy fuerte. Precisamente quería darles el dato, aquí está. Solo les comento que al día de hoy, de esta semana, tenemos en el sistema penitenciario 9.967 privados de libertad en condición preventiva, y en condición de cumplimiento de pena 11.528, es decir, un total de 21.495 privados de libertad. Sí. El total, final es el 23.300. Si quieren repito, aquí me confundí. El total en área preventiva son 10.841, considerando tanto hombres como mujeres. 10.841. Condenados 12.552. La diferencia porcentual es 46.3% de privados en condición de preventiva y 53.7% en condición de condenados. Lo que significa que casi por unos puntos no podríamos afirmar que la mitad de los privados de libertad están en condición de prisión preventiva. Eso es anómalo. Para todo sistema penitenciario es anómalo. ¿Y por qué razón? Porque la prisión preventiva, según los estándares internacionales, es el último recurso que un sistema de justicia utiliza en estos casos. Nosotros como país usamos como primera medida de parte del sistema de justicia.